Glorioso Señor, te bendecimos y te damos gracias por estar en este lugar. Y queremos, Padre, encomendar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para alabarte, para que tu Santo Espíritu nos disponga y podamos ser edificados y animados y exhortados, consolados y afirmados en la fe. Ayúdanos, Señor, porque tú eres la fuente de la vida y de la sabiduría. Venimos ante ti con acción de gracias, confiando en tu grande y maravilloso amor para con nosotros. Amén y amén. Bien, hermanos, he titulado el autoexamen el día de hoy, ¿realmente te has arrepentido? Es una pregunta cuestionadora. ¿Realmente te has arrepentido? Eso concierne a cada uno de nosotros en particular. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengan los beneficios de la obra redentora de Cristo? La pregunta es, ¿te has arrepentido? Pero ahora viene otra pregunta. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengamos los beneficios de la obra redentora o salvadora de Cristo? La Biblia señala únicamente dos: arrepentimiento y fe. En Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 al 15, dice, Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vemos en este texto que el mensaje de Juan el Bautista fue un llamado al arrepentimiento. Y cuando aparece Jesús, después de que Juan es encarcelado y le dan muerte, aparece también predicando el mismo mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Los dos medios que Dios ha provisto a la humanidad para ser beneficiarios de la obra redentora de Cristo: arrepentimiento y fe. La fe y el arrepentimiento, queridos hermanos, no son iguales, pero la fe nunca viene divorciada del arrepentimiento, como tampoco el arrepentimiento nunca viene divorciado de la fe. Y lo que Dios ha unido como vínculo indisoluble, el hombre no puede separarlo. De tal manera que yo no puedo arrepentirme sin creer en Cristo para obtener la obra redentora. Y no puedo decir que tengo fe sin arrepentirme. Eso sería un contrasentido. Donde quiera que hay verdadero arrepentimiento, allí encontraremos también la fe verdadera. Y donde quiera que haya fe genuina, también habrá arrepentimiento. Amados hermanos, la fe sin arrepentimiento no pasa de ser una fe muerta. Y el arrepentimiento sin fe no pasa de ser remordimiento, como el que sintió Judas antes de ahorcarse por haber entregado al Señor Jesucristo. Así que debemos proclamar a los hombres el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. Y eso es lo que hacemos desde este púlpito.
El hombre necesita reconciliarse con Dios, recibir su perdón, pero ese perdón está conectado con el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo, no hay perdón de pecados. Que no nos quepa la menor duda. Si no hay arrepentimiento y fe en la obra redentora de Cristo, no hay perdón de pecados. Yo quisiera que abrieran su Biblia en Lucas capítulo 13 y leamos los versículos 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Aquí se mencionan en este texto que acabamos de leer dos eventos trágicos. Unos galileos que murieron asesinados a manos de Pilato porque pensó que se rebelaron contra Roma. Y 18 judíos que murieron al desplomarse la torre de Siloé que estaban construyendo para un acueducto romano. Dos trágicos eventos. Entonces los fariseos y los judíos pensaban que estos hombres habían muerto como castigo porque trabajaban para los romanos, los cuales eran sus enemigos. Y ellos decían que estaban obrando en contra de Dios. Pero Jesús les aclaró que ni los galileos ni los obreros que murieron como castigo porque eran más pecadores que ellos, ya que ellos también a los ojos de Dios eran pecadores como aquellos que habían muerto, y ellos también morirían algún día. En consecuencia, cada cual debería preocuparse por el día del juicio y arrepentirse, porque si no, perecerían igualmente como ellos. Siempre nosotros tendemos a pensar, cuando hay una tragedia o algo, es que esos eran muy pecadores, eso les vino como juicio de Dios. Y comenzamos a creernos más santos que los que murieron, y que nosotros fuimos protegidos porque somos hijos de Dios. Los judíos estaban cayendo en este dilema, pero Cristo les pone los pies sobre la tierra y les dice que si ellos tampoco se arrepienten, igualmente como ellos perecerán, porque un día también ellos van a morir, sea de la forma que sea. Y eso concierne a todos. Un día tú y yo vamos a morir, sea de la forma que sea. Lo que importa entonces en estos momentos es definir nuestro destino eterno, porque un día nos enfrentaremos al Dios del universo, a dar cuentas de todos nuestros actos delante de Él. Cuando una persona muere en un trágico accidente, no es porque necesariamente fue castigo de Dios. Y si una persona sobrevive a un accidente, no es porque era más buena que el que murió. Era porque todavía no le tocaba el día, ya que todos moriremos algún día, tarde o temprano. Pero Jesús nos dice que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él como nuestro Salvador, moriremos eternamente. Pero que si nos arrepentimos y creemos en Él, no pereceremos eternamente. Seremos salvos de la ira de Dios
Y eso es lo que realmente importa en este mundo. En Juan 3:36, Cristo dijo las siguientes palabras, o Juan escribió las siguientes palabras. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Palabras, hermanos, claras y contundentes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿qué significa arrepentirse? La palabra arrepentimiento viene del latín que significa pensar otra vez, es decir, tomar los pensamientos y pensar nuevamente, retomar la idea, pensar otra vez. Mientras que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento significa cambio de mente. Noten que ambas palabras se relacionan con nuestro proceso de pensamiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad respecto al pecado y respecto a Dios. Cuando uno se arrepiente, cambia radicalmente su visión acerca del pecado y su visión acerca de Dios. Cuando no conocemos a Dios, tenemos un concepto muy bajo del pecado. Creemos que el pecado no es cosa grave. Cuando no conocemos la palabra de Dios, creemos en un Dios bonachón, en un Dios al cual podemos manipular con cualquier cosa. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, entendemos que Dios es 3 veces santo y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entendemos que el pecado es la plaga más grande que afecta a la humanidad, que los robos, que la corrupción, que las muertes, que la enfermedad y que toda desgracia es producto del pecado. Así que cuando alguien nos habla de Cristo y nos muestra por su palabra la realidad del pecado y quién es Dios, eso debe llevarnos al arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad respecto al pecado y respecto a Dios. Dios dice al pecador a través del profeta Isaías en el capítulo 55, verso 7, las siguientes palabras: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7. Como vemos, el llamado de Dios al hombre a través del profeta no es dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos y a pensar como Dios piensa. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Hermanos, debemos dejar de pensar como nosotros para pensar como Dios. Debemos ponernos la mente de Cristo, los anteojos de Cristo, y mirar la vida como la ve Cristo, y pensar la vida como la piensa Dios, nuestro Creador. A nosotros nos va mal porque nosotros estamos andando de espaldas al Creador, andando según nuestros propios pensamientos y según nuestra propia voluntad, y no la voluntad del Señor. Entonces el llamado de Dios al hombre es a dejar de pensar, no es a dejar de pensar, sino a dejar sus pensamientos y a pensar como Dios piensa, a ver las cosas como Dios las ve, a juzgarlas como Dios las juzga. Eso es arrepentirse. Supongamos que alguien va, aquí poniendo un ejemplo del llano, va para la ciudad de Yopal, pero coge para la ciudad de Granada, en sentido totalmente opuesto. Pero alguien por el camino le dice: oiga, señor,
usted va mal. Usted dice que va para Yopal, usted va es para la ciudad de Granada. Usted está andando en sentido opuesto. Y le da la información que Yopal es para el otro lado y no para donde va. ¿Qué suponemos que haría este hombre cuando recibe la información correcta que se le da? Que dé media vuelta y camine hacia el lugar de destino correcto, a donde debe ir. De igual manera, lo primero que el pecador necesita es la convicción de que va caminando por un camino equivocado que lo lleva a una condenación eterna de la cual no hay salida. Hasta que el hombre no entienda esa realidad, no se arrepiente de verdad y comienza a caminar por donde Dios nos ha trazado la senda. Hermanos queridos, esto es algo muy importante que tú y yo debemos entender. Luego que el pecador ha adquirido y ha aceptado la información correcta de la verdad que salvará su vida, ahora entran en juego la voluntad y sus emociones. Él decide dar media vuelta y caminar el camino que conduce a Dios, aborreciendo el camino anterior, entristecido de haber estado en el error por tanto tiempo. ¿Has experimentado esto, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Te has dolido en lo profundo de tu corazón el haber ofendido a un Dios tan bueno y misericordioso? ¿Te has dolido en tu corazón el haber desperdiciado tantos años de tu vida caminando por el camino del error y desperdiciando los años que Dios le da en el pecado, en cosas vanas, futiles y pasajeras? Quizás la manera más sencilla de entender este concepto del arrepentimiento es contemplándolo a la luz de la parábola del hijo pródigo. Este joven se había comportado con tal insensatez en el pasado, a tal punto que desperdició todos sus bienes y resultó comiendo comida de cerdos. Pero de un momento a otro, de manera repentina, comenzó a aborrecer ese estilo de vida que una vez consideraba tan atractivo. Y en una completa humillación, dio la vuelta y se dirigió avergonzado y arrepentido, pidiendo perdón y reconociendo su maldad ante su padre. Reconociendo que él no era digno ni siquiera de trabajar en lo que hacían los criados en la hacienda de su padre. En conclusión, amados hermanos, el arrepentimiento viene ligado de un profundo sentido de indignidad y de necesidad de Dios, con la firme determinación de divorciarse de la vida de pecado para agradar a su Señor que lo creó y lo salvó. El arrepentimiento es la resolución de divorciar el alma del pecado. Es la reacción del individuo que por gracia de Dios entiende y considera su pecado como la fuente de todas sus desgracias y como algo de lo que debe huir como quien huye de una plaga. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amado que me escucha, ¿huye usted del pecado como huirle a una plaga? ¿Aborrece usted el pecado como lo aborrece el Señor? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos a hacer el mal, el testigo que habla calumnias. Hermanos queridos, el verdadero arrepentimiento debe llevarnos a una transformación. Porque ponemos nuestra confianza en aquel que pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz. Aquel que murió en nuestro lugar y dio su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la maldad que nos acosa. Recibir un nuevo corazón, una nueva naturaleza para caminar conforme Dios lo ha determinado. ¿Te has arrepentido realmente? ¿Estás viviendo cada día de acuerdo a la voluntad de Dios? Si pecas, porque todos pecamos,
Nos duele pecar, nos duele haber ofendido a Dios, nos levantamos, pedimos perdón al Señor. Y si hemos ofendido a alguien, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón también. Si estamos mirando pornografía, reconocemos que eso daña nuestra mente y nuestro corazón. Y dejamos eso que no trae ningún beneficio a nuestra vida, sino que nos hace lujuriosos y perversos de mente. ¿Te estás arrepintiendo de estas maldades? ¿Estás caminando como Dios quiere que camines? Debes mirarlo hoy. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y solo deben participar de la Santa Cena aquellos que se han arrepentido de verdad y han puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Aquellos que han dado testimonio de fe, que han creído en Él a través del acto del bautismo, que dicen: he muerto con Cristo y resucito con Cristo para nueva vida. Porque han entendido que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. ¿Eres así, amado hermano? ¿Estás luchando para ser cada día mejor en el poder del Espíritu Santo y con la guía de la palabra de Dios? El que verdaderamente se arrepiente está dolido y avergonzado ante Dios de su pecado y desea ser limpio y lavado de su maldad para no ofender a Dios, y procura vivir cada día de una manera recta y justa, sin enorgullecerse, sin creerse más que los demás, teniendo misericordia y dando testimonio con palabras y hechos de lo que Dios ha hecho en su vida. Que Dios les haya hablado a su corazón, amados hermanos.